A lo largo de los años, miles de personas han compartido experiencias imposibles de explicar. Luces que aparecen en medio de la noche, objetos que desafían las leyes de la física, y encuentros que dejarán marcas imborrables en quienes lo vivieron. Algunos aseguran haber visto naves surcando el cielo en absoluto silencio. Otros afirman haber tenido contacto con entidades que no pertenecen a este mundo. Y hay quienes creen que los visitantes nunca se fueron. Esta noche, conoceremos nuevas historias de relatos inquietantes y experiencias que pueden hacerte cuestionar todo lo que querías saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Apaga las luces, mira una última vez por la ventana y prepárate para una nueva dosis de misterio. Estas son Experiencias con Aliens, volumen 2. Esto es Cuentos al Anochecer. La estrella nueva. La primera persona que la vio fue un niño. Una noche de verano señaló el cielo y le dijo a su madre: "Mira, hay una estrella nueva". Nadie le dio importancia. Las estrellas aparecen y desaparecen constantemente. Los científicos pensaron que sería algún fenómeno normal, pero la estrella siguió ahí. Cada noche brillaba un poco más. Cada noche parecía más grande. Los observatorios de todo el mundo comenzaron a estudiarla. No encontraron explicación. No emitía señales. No encajaba con ningún objeto conocido. Y lo más extraño de todo, parecía acercarse. Al principio era imperceptible, después evidente, finalmente imposible de ignorar. Los gobiernos intentaron tranquilizar a la población. Sin éxito. Millones de personas comenzaron a observarla cada noche. Algunos afirmaban sentirse observados al hacerlo. Otros aseguraban escuchar susurros cuando la contemplaban durante demasiado tiempo. La situación empeoró cuando aparecieron las primeras fotografías de alta resolución. La estrella no tenía superficie. No tenía llamaradas. No tenía cráteres. No parecía una estrella en absoluto. Parecía una pupila gigantesca, negra, rodeada por un iris brillante. Los científicos negaron la teoría, hasta que obtuvieron imágenes más nítidas. Entonces dejaron de hablar. Durante semanas ningún observatorio publicó información. Nadie explicó nada, y eso solo confirmó los peores temores. Una filtración apareció en internet. Un informe interno. Solo tenía una frase: "No estamos observando el objeto. El objeto nos está observando". El mundo entró en pánico. Las personas dejaron de salir por las noches. Las redes sociales se llenaron de teorías. Sectas aparecieron de la nada. Y entonces comenzaron los incidentes. Personas que observaban la estrella durante demasiado tiempo desaparecían. Sin señales. Sin rastros. Simplemente se iban. La policía encontró varias habitaciones vacías. Pero siempre había algo extraño. Las paredes estaban cubiertas por dibujos. Miles de dibujos. Todos representaban el mismo ojo. Y siempre había una frase escrita debajo: "Ya me vio". Meses después, la estrella ocupaba una parte visible del cielo incluso durante el día. Era imposible ocultarla. Imposible ignorarla. Y entonces parpadeó. Todo el planeta lo vio. Millones de personas observaron cómo aquella inmensa pupila se cerraba lentamente. Y volvía a abrirse. Hubo gritos, accidentes, caos, porque aquello confirmaba algo aterrador. Estaba vivo. Esa noche ocurrió algo aún peor. Todas las personas que habían desaparecido regresaron. Aparecieron caminando por carreteras, bosques y ciudades. No tenían heridas. No parecían enfermas. Pero ya no eran las mismas. No hablaban. No reaccionaban. Solo miraban hacia arriba. Siempre hacia arriba. Siempre hacia el ojo. Finalmente, un radiotelescopio captó una señal. No provenía del espacio. Parecía provenir directamente de la estrella. Tras días de trabajo lograron traducirla. Era un único mensaje. Una sola frase. Una frase tan simple como aterradora: "Ya terminé de buscarlos". Hubo una pausa. Y después llegó el segundo mensaje: "Ahora voy a acercarme". Desde entonces la estrella ya no parece crecer. Porque los científicos descubrieron algo peor. No es ella la que se mueve. Es el cielo entero el que está girando para dejarla entrar. Y cada noche, cuando miro por mi ventana, juro que el ojo es un poco más grande. Y que está mirando directamente hacia mí. Los reemplazados. Todo comenzó con la lluvia de meteoritos. Aquella noche, miles de luces cruzaron el cielo sobre un pequeño pueblo llamado San Gabriel.
Los habitantes salieron a las calles para observar el espectáculo. Algunos grabaron vídeos, otros pidieron deseos. Nadie imaginaba que aquello cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente encontraron decenas de rocas negras esparcidas por los campos cercanos. Parecían meteoritos comunes. Las autoridades acordonaron la zona, pero ya era demasiado tarde. Muchos habitantes habían tocado las extrañas piedras. Durante los primeros días no ocurrió nada. Luego comenzaron los cambios. Pequeños detalles. Un hombre olvidó el nombre de su esposa durante unos segundos. Una maestra confundió a sus alumnos. Un niño aseguró que sus padres ya no eran sus padres. Todos pensaron que eran coincidencias, hasta que apareció el primer desaparecido. Un granjero salió de casa para alimentar a sus animales y nunca regresó. 3 días después volvió caminando desde el bosque. Estaba limpio, sin heridas, sonriendo, pero algo era diferente. Su esposa fue la primera en notarlo. Ya no pestañeaba. Podía pasar minutos enteros mirando fijamente una pared, sin moverse, sin hablar, como si estuviera aprendiendo. Poco después comenzaron a regresar más desaparecidos. Siempre iguales, siempre tranquilos, siempre observando. La policía inició una investigación, pero cada agente enviado al bosque terminaba desapareciendo y regresando días después, exactamente igual. Una noche, un joven llamado Diego decidió seguir a uno de los regresados. Lo observó caminar hasta un viejo granero abandonado. Esperó unos minutos antes de acercarse. Lo que encontró dentro lo perseguiría toda la vida. Había decenas de personas, inmóviles, formadas en filas perfectas, todas mirando hacia una roca negra que brillaba débilmente. Entonces una de ellas habló. La copia fue exitosa. Otra respondió. La integración continúa. Diego sintió que la sangre se le congelaba. Aquellas voces no sonaban humanas. Parecían imitaciones imperfectas. Retrocedió lentamente. Pisó una tabla. El ruido resonó en todo el granero. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo. Todas. Exactamente al mismo tiempo. Y todas lo miraron. Diego corrió. Nunca había corrido tan rápido. Logró llegar a su casa y encerrarse. A la mañana siguiente quiso contarle todo a su familia. Pero algo estaba mal. Su madre estaba preparando el desayuno. Su padre leía el periódico. Su hermana veía televisión. Todo parecía normal, hasta que notó algo. Ninguno de ellos estaba pestañeando. Esa misma noche huyó del pueblo. No volvió jamás. Pasaron los años. La historia fue olvidada. El pueblo siguió existiendo. Las personas continuaron trabajando. Los niños siguieron asistiendo a la escuela. Desde fuera parecía un lugar completamente normal. Pero Diego nunca dejó de vigilarlos. Y hace 2 semanas descubrió algo aterrador. La población del pueblo no había aumentado, ni disminuido. Exactamente las mismas personas seguían viviendo allí después de 20 años. Sin envejecer, sin cambiar, sin morir. Ayer recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía reciente del pueblo. En la parte trasera alguien escribió una nota. Solo una frase. Gracias por ayudarnos a perfeccionar las copias. Debajo había otra línea. Una línea que hizo que Diego dejara caer la fotografía. Por cierto, tu reemplazo estuvo listo hace mucho tiempo. Y cuando levantó la vista hacia el espejo, por una fracción de segundo, su reflejo sonrió antes que él. La fotografía imposible. Todo comenzó con una foto que nunca debió existir. Lucas era fotógrafo aficionado. Le gustaba salir por las noches a capturar paisajes y cielos estrellados lejos de la ciudad. Una madrugada condujo hasta una colina aislada para fotografiar una lluvia de meteoritos. Tomó decenas de imágenes. Nada fuera de lo normal, hasta que llegó a casa y revisó las fotografías. En una de ellas había algo extraño. Sobre el horizonte, entre las estrellas, aparecía una figura oscura. Era alta y delgada. Demasiado grande para ser una persona. Pensó que era una sombra o un error de la cámara. Sin embargo, al ampliar la imagen descubrió algo inquietante. La figura estaba mirando directamente hacia él. Lucas publicó la fotografía en internet. Miles de personas comenzaron a analizarla. Algunos aseguraban que era un montaje. Otros decían que habían visto cosas similares. Pero una mujer dejó un comentario que llamó la atención de todos. No la vuelvan a mirar mañana.
Nadie entendió lo que quería decir. Al día siguiente la fotografía se volvió viral. Y entonces ocurrió algo extraño. La figura parecía más cerca. No mucho. Apenas unos metros. La mayoría creyó que era una edición. Pero quienes habían guardado la imagen original comprobaron algo imposible. También había cambiado en sus dispositivos. La figura realmente se había movido. Las personas comenzaron a comparar capturas. Cada 24 horas avanzaba un poco más. Siempre acercándose a la cámara. Siempre acercándose al observador. El fenómeno se convirtió en noticia mundial. Los científicos intentaron encontrar una explicación. No encontraron ninguna. La imagen era auténtica. Y seguía cambiando. Una semana después la figura ocupaba la mitad de la fotografía. Ya podían verse detalles. Tenía una piel gris oscura, brazos demasiado largos, y unos ojos completamente negros. Los especialistas recomendaron no observar la fotografía durante periodos prolongados. Demasiadas personas estaban reportando pesadillas, todas iguales. Soñaban con una llanura oscura, y con aquella figura caminando hacia ellas, siempre acercándose, nunca corriendo, nunca deteniéndose, simplemente avanzando. Luego comenzaron las desapariciones. Personas que habían seguido el caso obsesivamente desaparecían sin dejar rastro. La policía encontró algunas de sus casas abiertas, y en todas había algo en común. La fotografía seguía encendida en una pantalla, mostrando a la figura cada vez más cerca. Un mes después ocurrió lo impensable. La criatura llegó al borde de la imagen. Ya no quedaba espacio para avanzar. Millones de personas observaron la fotografía esperando ver qué ocurriría. A medianoche exacta la imagen cambió. La figura desapareció. Simplemente ya no estaba. Las redes sociales explotaron. Algunos celebraron. Otros pensaron que el fenómeno había terminado. No fue así. Horas más tarde comenzaron a aparecer mensajes. Personas de distintos países afirmaban ver una silueta inmóvil en las esquinas de sus habitaciones. Otros la observaban al final de los pasillos. Algunos la encontraban reflejada en los espejos. Siempre lejos. Siempre observando. Lucas fue una de las últimas personas en publicar algo antes de desaparecer. Subió una fotografía tomada dentro de su propia casa. La imagen mostraba un pasillo oscuro. Al fondo estaba la criatura, mucho más grande de lo que parecía en la primera fotografía, y debajo escribió una sola frase. No estaba acercándose a la cámara. Hubo una pausa. Luego añadió, estaba saliendo de ella. Esa publicación apareció hace 3 años. La cuenta nunca volvió a actualizarse, pero la fotografía sigue circulando por internet, y quienes la han visto afirman algo aterrador. Cada vez que la ves, la criatura parece estar un poco más cerca que la última vez. La nave bajo el océano. La humanidad siempre miró hacia las estrellas buscando vida extraterrestre. Nadie pensó en buscar bajo el océano. Todo comenzó cuando un submarino de investigación descendió a una zona inexplorada del Pacífico. Su misión era simple: cartografiar el fondo marino. A más de 10.000 metros de profundidad, los sensores detectaron algo imposible: una estructura perfectamente simétrica, demasiado grande para haber sido construida por seres humanos. El capitán creyó que era un error, hasta que las cámaras la enfocaron. Aquello parecía una nave gigantesca, más grande que cualquier ciudad del planeta. Descansaba inmóvil sobre el fondo del océano, cubierta por millones de años de sedimentos. Los gobiernos clasificaron el hallazgo inmediatamente. Sin embargo, uno de los científicos filtró algunas imágenes. Las fotografías se propagaron por internet antes de ser eliminadas. Lo que mostraban era aterrador. La nave no parecía dañada, parecía estar dormida. Durante meses equipos de investigación estudiaron el objeto. Descubrieron que emitía una señal débil, una especie de pulso, siempre constante, siempre repetitivo, como un latido. Los expertos calcularon su antigüedad. El resultado provocó silencio absoluto. La nave había llegado a la Tierra mucho antes que los seres humanos, mucho antes que los dinosaurios, mucho antes que cualquier civilización conocida. Había estado allí durante cientos de millones de años, esperando. Entonces alguien decidió entrar. Una expedición atravesó una abertura detectada en el casco. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Los exploradores encontraron pasillos inmensos,
salas vacías, tecnología imposible de comprender. Todo parecía abandonado, hasta que llegaron a una cámara circular. En el centro había miles de cápsulas, todas alineadas en filas perfectas. La mayoría estaban vacías, pero algunas seguían ocupadas. Dentro podían verse figuras humanoides, dormidas, con una piel gris azulada y ojos cerrados. La expedición ordenó retirarse de inmediato, pero fue demasiado tarde. Uno de los investigadores tocó accidentalmente una consola. Las luces de la nave se encendieron, por primera vez en millones de años, y algo respondió. Durante los siguientes días el pulso emitido por la nave cambió. Ahora era más rápido, más fuerte, más constante, como si un corazón hubiera despertado. Entonces ocurrió algo extraño. Las ballenas comenzaron a migrar, millones de ellas, todas moviéndose en la misma dirección, hacia la nave. Delfines, tiburones, incluso especies que jamás convivían aparecieron viajando juntas, como si obedecieran una llamada. Los científicos intentaron comprender el fenómeno, pero una semana después descubrieron algo peor. La señal ya no provenía de la nave, provenía de todas partes. Los océanos completos estaban retransmitiéndola. El planeta entero parecía estar funcionando como una antena. Luego llegaron los sueños. Personas de todos los países comenzaron a soñar con el mismo lugar. Un océano negro, un cielo sin estrellas, y una voz inmensa, antigua, pacífica, pero aterradora. Siempre decía lo mismo. La espera terminó. La situación se volvió crítica cuando los satélites detectaron movimiento. La nave se estaba elevando, lentamente, muy lentamente, pero se estaba moviendo. Los gobiernos evacuaron zonas costeras. El pánico se extendió por todo el mundo. Sin embargo, cuando la nave finalmente emergió del océano, los científicos descubrieron algo mucho peor. No era una nave, nunca lo había sido. Era una cápsula, un contenedor, una prisión. Y estaba vacía. Los ocupantes habían desaparecido mucho tiempo atrás. Lo único que permanecía activo era el sistema de seguridad, una inteligencia diseñada para encontrar aquello que había escapado. Horas después apareció una última transmisión en todas las pantallas del planeta. No provenía de la cápsula, provenía de algún lugar de la Tierra. El mensaje decía: objetivo localizado. Hubo una pausa. Luego apareció una segunda línea. Se encuentra oculto entre la población. Y una tercera, procediendo con la eliminación del planeta. Desde entonces, cada noche, algo gigantesco puede verse moviéndose bajo las nubes, buscando. Y lo peor de todo, es que no vino por nosotros, vino por uno de nosotros. La señal de emergencia. Nadie sabe quién envió la primera señal. Lo único que sabemos es que apareció al mismo tiempo en todos los dispositivos del planeta. No importó si estaban conectados a internet. No importó si estaban apagados. No importó si eran antiguos. A las 2:17 de la madrugada, todas las pantallas del mundo se encendieron. Televisores, teléfonos, computadoras, paneles publicitarios, incluso relojes digitales. Todos mostraban la misma imagen. Una pantalla negra y una cuenta regresiva. 720000. Al principio todos pensaron que era un ataque informático, un virus, una broma de mal gusto. Pero entonces apareció el mensaje. Una voz comenzó a hablar. No era masculina, no era femenina. Parecía una mezcla de miles de voces diferentes. Esta es una transmisión de emergencia. Los gobiernos intentaron detenerla. No pudieron. La señal no estaba siendo enviada desde ningún lugar conocido. La voz continuó. La humanidad tiene 72 horas para prepararse. La gente comenzó a entrar en pánico. Nadie sabía para qué debían prepararse. Entonces apareció una imagen. Era la Tierra, pero estaba destruida. Ciudades completamente vacías. Océanos oscuros. El planeta cubierto por una extraña niebla. La transmisión continuó. Este evento ya ocurrió antes. Los científicos comenzaron a investigar. Descubrieron algo imposible. La señal contenía datos sobre la historia de la humanidad. Guerras, civilizaciones, descubrimientos, incluso acontecimientos que todavía no habían ocurrido. Era como si quien enviaba el mensaje hubiera observado la Tierra durante miles de años.
A las 48 horas apareció una nueva advertencia. No intenten comunicarse. No intenten escapar. No miren al cielo. La última frase fue la que más miedo causó, porque nadie entendía por qué. Hasta la tercera noche, a las 3 de la madrugada, millones de personas salieron a mirar las estrellas. Y entonces todos vieron lo mismo. Puntos de luz. Miles. Demasiados para ser estrellas. Demasiados para ser satélites. Estaban ahí, quietos, esperando. La transmisión regresó. La cuenta había cambiado. Ya no marcaba 48 horas. Marcaba 12. La voz habló nuevamente. Ellos ya saben que despertaron. La humanidad intentó enviar mensajes. No hubo respuesta. Intentó lanzar naves. Los sistemas fallaron. Intentó atacar, pero ningún arma funcionó, porque aquello no era una invasión, era una evacuación. Los científicos finalmente descifraron la señal completa. El mensaje no era una amenaza, era una advertencia. La Tierra no estaba siendo atacada, estaba siendo abandonada. La especie que había enviado la señal había intentado salvarnos, pero llegó demasiado tarde. A las 11:59 de la última hora, todas las pantallas volvieron a encenderse. La cuenta regresiva llegó a 0. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después apareció una última frase. Lo sentimos. La gente miró al cielo. Las luces comenzaron a moverse, pero no hacia nosotros. Se alejaban. Miles de objetos abandonaban el planeta, como si estuvieran huyendo. Entonces los científicos descubrieron algo aterrador. Los objetos no eran naves invasoras, eran cápsulas de escape. Miles de civilizaciones diferentes habían enviado sobrevivientes a la Tierra, porque era el último lugar seguro del universo. Y si todos estaban huyendo hacia aquí, significaba que algo venía detrás, algo capaz de destruir mundos enteros. La última transmisión llegó 5 minutos después. Ya no era una voz alienígena, era una voz humana, una grabación enviada desde el futuro. Solo decía, no miren al cielo. Ya llegó. Esto fue Cuentos al Anochecer. Gracias por acompañarme una noche más entre misterios, experiencias y relatos inquietantes. Espero que hayas disfrutado de estas historias tanto como yo disfruté contándolas. Y recuerda, a veces no todo tiene una explicación. Si te gustó este video, me ayudarías muchísimo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Con tu apoyo puedo seguir investigando, recopilando experiencias y trayéndote nuevas historias en cada volumen. Que tengas una excelente noche. Y cuidado, porque algunas de las cosas que escuchaste hoy podrían estar más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima, aquí en Cuentos al Anochecer.